Buenas tardes para todos y todas, nuevamente con los diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Quiero enviarles hoy un saludo muy especial a todas las personas que de alguna manera se unen o que a veces repiten estos diálogos en Instagram. Muchas gracias por estos likes que me mandan, por esta información que me llega. Yo siempre muy atenta a todos ustedes. Empiezo a saludar aquí a las personas que se empiezan a unir, a Cristina, a Cristian C. Martínez, 97, al Centro Universitario Cárdenas, a Lynn Kea Grud, a Chemista 98, a Carmen Tico Cruz. Buenas tardes, profe. Un saludo desde el Brasil, una de las más fieles seguidoras que tengo. Muy amables entonces por estar. Yo quería decirles que ya entonces está en producción el tercer libro que vamos a sacar de las lives que dimos en el año 2023. Ya se encuentra en edición. Si alguna persona está interesada en que se le envíe el libro, con el mayor gusto, no es sino que nos escriban sus direcciones a través de las cuentas que nosotros tenemos, y cuando ya esté dicho libro editado y publicado, se lo podemos estar enviando a la dirección respectiva. Considero que de aquí a final de noviembre, por ahí el 20 al 30 de noviembre, ya está el libro, y antes de finalizar el año lo podemos entregar. Otro aspecto importante que quiero decirles es que ya llega el mes de noviembre y entonces haremos unas 3 lives más para terminar el año, pero con el ánimo de que en el año 2025 volveremos a estar nuevamente con estas lives que han sido pues muy acogidas por el público, y por eso las vamos a seguir. El Centro Universitario Cárdenas dice: me encanta tenerla de nuevo, profe, con sus temas tan relevantes. Y Carlos Andrés Otero, que se unió, y Alice Tiscano. Bueno, hoy, como les habíamos anunciado, vamos a hablar de la teoría cognitiva, que es la pedagogía de Jerome Brunner. Él habla de la representación de la realidad. Inclusive algunos autores han dicho que Brunner tiene una representación cognitiva, una revolución cognitiva, pero también una revolución cultural, que también más adelante voy a hablar de ella. Pero en esa teoría cognitiva, él nos habla a través de nuestra conciencia cómo nosotros formamos el aprendizaje. Y entonces, en esta teoría se dice que el hecho de conocer y el hecho de aprender está mediada por una serie de procesos internos cognitivos. ¿Eso qué nos indica? Que es nuestra conciencia la que realiza esos procesos cognitivos, de los cuales yo he hablado en algunas oportunidades, que nosotros tenemos procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. Y entonces, para completar un poco esto, él dice que en esos procesos internos cognitivos es donde se manipulan esos elementos simbólicos que percibimos con el fin de dar un significado a esa realidad. Y si nosotros recordamos esos procesos cognitivos básicos, está, por ejemplo, el recordar, que es la memoria, el comprender, el analizar, el aplicar, el sintetizar y narrar, por ejemplo, y que en los procesos cognitivos superiores está el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Entonces dice que no se trata de que el individuo coja la información del exterior, no es que la coja así nomás, dice Brunner, sino que para que ésta se transforme en conocimiento debe ser procesada y trabajada para que le dé sentido ese sujeto a lo que está percibiendo. Habla entonces Brunner de una cosa muy importante, que es la mente activa.
Por eso a él lo conocen como el autor del aprendizaje activo. Pero él, cuando habla de esa mente activa, dice que no puede ser una mente pasiva, ni como un artefacto que recibe un estímulo y una respuesta. De esa manera no la concibe Brunner. Él dice que esa mente está llena de motivos, de instintos, de propósitos que permiten entonces comprender esa realidad de una forma más integral para que se produzca ese conocimiento. Sigo saludando aquí a Carlos Andrés, a Orjuela Magda, a Integral Bienestar y Salud, a Julien, que se acaban de unir. Muchas gracias por estar. Y entonces él habla Brunner que esa educación es un proceso relacional, donde dice que el maestro o mediador le proporciona uno de esos andamios que son imprescindibles para esa construcción de ese conocimiento, pero que él debe tener una sensibilidad. Dice que ese facilitador, maestro o docente debe tener una sensibilidad cuando proporciona esos andamios para ir retirándolos en la medida en que el niño se va desarrollando y que entonces además debe contar con el medio en que esté inserto o esté ese contexto donde está interactuando con ese niño. Dice que hay unos andamios que proporciona el profesor, pero que lo puede ir retirando en la medida que el niño va asumiendo esa conciencia cognitiva en su mente para ir produciendo ese conocimiento. Habla entonces de esas experiencias previas que puede tener el niño o que tenemos todos en ese conocimiento que se va a construir. Habla entonces de que ese aprendizaje es activo porque la persona tiene una estructura basada en la asociación de esos conocimientos previos para ir construyendo y realizando esas inferencias. Eso que yo les hablaba de esos conceptos básicos, capaz de clasificar, de categorizar, de identificar, de memorizar, de evaluar, de analizar, de comparar, etc. Y entonces habla también de que nosotros debemos inculcar habilidades, conocimientos, inclusive destrezas a través de esa representación de lo conocido, para que él pueda también ir buscando ese conocimiento, lo pueda generalizar y pueda entonces hacer su propio aprendizaje de una manera particular. Me gustó mucho esta frase que dice Brunner, que se las voy a leer aquí, que dice: el aprendizaje es un proceso, no es un producto. Aprender algo significa hacer conexiones con la mente. Y entonces propone una cosa muy importante. Dice que esas asignaturas pueden ser enseñadas eficientemente y de una forma intelectual y honesta en cualquier edad y en cualquier nivel de desarrollo que tenga el niño. Importantísimo. Sigo saludando aquí a Clemen Sofía, que se acaba de unir, y a las personas que se han venido uniendo. Muchas gracias. A Integral Bienestar y Salud, que se unió. Entonces, como el conocimiento se da a través de ese proceso cognitivo que nosotros tenemos, se dice que nosotros aprendemos a través de modelos mentales, de esquemas, que son factores esenciales para ese aprendizaje, en los cuales nosotros damos esa significación y esa organización a nuestras experiencias y a aquella información que de pronto nos llega, pero que la debemos ir contextualizándola y profundizándola para poderla estructurar.
Me encanta esto que dice Brunner porque él dice que distingue tres formas mediante los cuales el ser humano representa esos modelos mentales y la realidad. Y habla de tres cosas importantes que son que nosotros tenemos una representación actuante, que él llama enactivo. Enactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros representamos las cosas mediante la reacción inmediata que tiene la persona, que ocurre generalmente en los primeros años. Esa reacción inmediata, por ejemplo, ¿qué puede hacer yo? Que vi una bicicleta y vi una persona que se montaba en ella. Entonces la representación es la bicicleta. Esa es una representación inmediata de las cosas que vemos y que se nos ocurre cómo la representamos. Esa es una representación actuante. La asocia entonces a un periodo que Piaget tenía, que es la fase sensomotriz. ¿Para qué sirve esto? Sensorial y motriz, sirve para hacer algo. Y que está representada en esa acción o experiencia externa que nosotros estamos observando. La segunda representación de la que nos habla Brunner es la icónica, que ya es representar las cosas mediante una imagen o un esquema espacial que puede ser independiente o no de esa acción. Y por ejemplo, entonces él habla de las cosas que son parecidas a otras y que nosotros las asociamos. Por ejemplo, entonces asociamos la bicicleta con montar y ser un medio para transporte. Esa es una representación icónica. Y la tercera representación es la simbólica. Y entonces aquí dice que eso se representa mediante un símbolo. Y entonces aquí es donde empieza a actuar lo que nosotros llamamos el lenguaje. Es un símbolo, dice él, que puede ser arbitrario, que en su forma puede o no guardar relación con esa representación icónica, pero que, por ejemplo, el número 3, ¿con qué lo representamos? Con tres cosas. Y aquí el lenguaje, ¿cómo representamos la bicicleta? Pues diciéndole bici o bicicleta. Entonces, fíjese que él dice que existen en el ser humano tres modos básicos de cómo representa sus modelos mentales en la realidad, mediante una representación actuante, que es en activo, que es la acción que nosotros estamos viendo de esa cosa, una representación icónica, que lo hacemos mediante una imagen o un esquema espacial, y una representación simbólica, que lo hacemos nosotros mediante un símbolo arbitrario que se le ha dado y que puede servir para representar esa cosa que estamos viendo. Y aquí lo denominaríamos como el lenguaje, que lo hacemos a través de esa palabra que es bici. Si nosotros asociamos estas tres representaciones, actuante, icónica y simbólica, estamos hablando de esos procesos cognitivos básicos y superiores. En los básicos tenemos la acción, la memoria, el categorizar, el identificar esa imagen, el representarla, el dibujarla, etc. Pero la simbólica es el cognitivo superiores, donde está el lenguaje, el pensamiento y la inteligencia. Dice muchas cosas importantes Brunner en ese procesos cognitivos o en esa pedagogía de representación de la conciencia. Y en los diálogos del año pasado nosotros hablamos del aprendizaje por descubrimiento. Lo asocia mucho Brunner, ese aprendizaje por descubrimiento, pero lo asocia de otra manera muy diferente. No es ir a descubrir algo nuevo, sino que él nos habla y nos dice que en ese aprendizaje por descubrimiento, el facilitador o el mediador o el profesor lo que hacen es facilitarle al aprendiz estímulos para que él mismo descubra esas relaciones entre los conceptos
y las imágenes para que él construya esas proposiciones o ese conocimiento. Es decir, que él le facilite al estudiante relaciones entre esos conceptos para que él mismo construya su propio saber. A eso es lo que se refiere Brunner cuando habla del aprendizaje por descubrimiento. Y dice que la enseñanza, por lo tanto, implica no tanto en que se produzca un nuevo descubrimiento de lo que hay afuera, sino que la persona descubra lo propio que tiene en la cabeza, para que de ahí empiece a formar su propio saber. Entonces no es ponerlo a indagar ni a que vaya a buscar esto, sino qué tiene la persona en su propia cabeza para que con eso podamos construir su propio saber. Por eso se habla de las experiencias previas y de las vivencias que pueda tener la persona para construir ese saber. Habla de una cosa también muy importante que es el diálogo, y dice que en ese diálogo que se da entre el facilitador y el aprendiz hay aprendizaje, y lo asocia entonces también con el diálogo socrático del que a veces hemos hablado nosotros, que Sócrates utilizó el diálogo para hablar con sus discípulos cuando él se encaramaba en un sitio para hablar con aquellas personas con las que estaba dictando de pronto alguna conferencia o hablando con ellos, pero a través del diálogo y de la pregunta. Sigo saludando aquí a Merce, a Aiva, a Rivera, Jairo, que se acaban de unir. Muchas gracias por estar. También nos dice que la información que interaccione con el aprendiz debe ser en un formato apropiado para esa estructura cognitiva. Nosotros no vamos a ir a hablar una información con el niño igual a la que estamos hablando con el adulto, porque la estructura cognitiva del niño apenas se está desarrollando. Perdón, puede haber curiosidad e inquietud, pero esa estructura cognitiva, recordemos nosotros que pasa por ciertas etapas para llegar a un desarrollo superior cuando la persona ya es adulta. Nos habla también de un currículo en espiral, una cosa importantísima que encontré yo aquí, de esos currículos en espiral. No es que el currículo se haga en forma en espiral, sino que al principio se deben trabajar los mismos contenidos y que a medida que va avanzando el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que darle mayor profundidad a esos contenidos. ¿Para qué? Para que el aprendiz continuamente los vaya modificando en sus representaciones mentales que ha venido construyendo. Por eso siempre uno dice, parta de lo simple a lo complejo. Parta de lo simple a lo complejo, no de lo complejo a lo simple. Así es que generalmente hemos enseñado, pero diciendo, a ver, ¿qué es lo que damos al principio y cuál es la construcción que se da al final? No es que lo dejemos simplemente en lo simple, siempre hay que llevar a lo complejo. Y por eso él habla de ese currículo en espiral, de ir dando esos contenidos periódicamente, cada vez a veces con mayor profundidad, para que el aprendizaje se haga continuamente modificable en esa estructura cognitiva del niño. Por ejemplo, podíamos partir de lo que es a veces que recuerde para qué sirve esto, o esto qué es, pero después para qué sirve, de qué se compone esa estructura de la que estamos hablando, cómo puedo yo reemplazar esa estructura, y ahí entonces estoy hablando de ese currículo en espiral. ¿Para qué también habla de eso? Para que se llenen vacíos, esos vacíos y habilidades en el conocimiento, que son esos temas para que el aprendiz los vaya adquiriendo si es que no los tiene. Entonces por eso también habla de la extrapolación y del llenado de vacíos para que haya construcción en ese saber. Y también nos habla de que enseñar primero la estructura y después los hechos y la figura. Lo que yo daba ahora de ejemplo, primero enseñemos lo simple y luego vamos a lo complejo, a la estructura
por ejemplo, a los hechos y a la figura y aquello que la compone. Dice que el conocimiento verdaderamente adquirido es aquel que se redescubre. No es el que voy a ir a descubrir, sino que yo lo redescubro. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un conocimiento previo y voy a ir a redescubrirlo. Eso es lo que nos habla mucho Brunner en esa representación de la realidad y en esa teoría cognitiva. Yo les había mencionado que de él ha dicho que tiene dos etapas. Una etapa es la revolución cognitiva y otra etapa es la revolución cultural. En la etapa de la revolución cognitiva, él tuvo en cuenta muchos factores de Piaget en ese aprendizaje constructivista que parte de las experiencias y vivencias, aunque él le añade el redescubrimiento que debe tener la persona de ese aprendizaje que él tenía para esa construcción que está haciendo. Y aquí en esta revolución cultural, él se asocia mucho a lo que nosotros vamos a ver de pronto más adelante cuando hablemos de Vygotsky en esa pedagogía del desarrollo próximo, porque él dice que la cultura es muy importante en la actividad del aprendizaje del alumno, porque él dice, la mayoría de los entornos es una actividad que nosotros realizamos en común y por eso es que lo asocian con esa revolución cultural. Dice que esa educación debe responder a retos, a desafíos y a las necesidades sociales y a los sistemas de clase. Por eso también dice que nosotros debemos aprender con otros y otras. No solamente nosotros solos, sino con los otros y las otras en los entornos en que nos encontremos. Y por eso es que le dicen que él también propuso esa revolución cultural en el aprendizaje. Sigo saludando aquí a varias personas, a Mercedes Alba, a Fabio Villanueva, a Mélica, a Chei Laires, a Yancy Lucerti y a Elenis que se acaba de unir. Que entonces hay que mirar, por ejemplo, si estamos en un contexto, hoy en día, cómo mejoramos la salud, cómo manejamos el bienestar, cómo manejamos la parte afectiva, cómo manejamos la parte social. Ahora estaba escuchando hace un rato las tendencias educativas para el siglo XXI y hablaban del bienestar. Y entonces hablaban de una cosa importantísima, el bienestar que yo debo tener en mis aprendientes, no solamente el mío, sino el de ellos. Y por eso hablaba de que conozcamos quiénes son los otros y las otras con las que nosotros interactuamos. Ahí está esa revolución cultural. ¿Quiénes son? ¿Qué les pasa? ¿Qué miedos tienen? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Por qué no están aprendiendo? ¿Qué les está impidiendo el aprendizaje? Entonces fíjese que ahí está esa parte tan importante de la que nos dicen ellos que tenemos que tener en cuenta también al otro y a las otras. Y que en esa cultura, en lo cultural, pues también se construye la mente humana a través de ¿qué? Del lenguaje oral, del lenguaje escrito, de la representación, de los significados, de construir el conocimiento, por ejemplo, a través de discusiones, de esa ayuda mutua, de, por ejemplo, resolver problemas con otros. Entonces, ahí también está esa construcción, ese proceso cognitivo del que venimos hablando. No es solamente lo cultural, sino asociar lo cultural también en lo cognitivo. Y nos habla que en esta revolución cultural el profesor debe ser también un guía, que debe ser aprendizaje adecuado, que ayude al nivel de competencia que perciben sus estudiantes, que les dé responsabilidad, que le ayude entonces a dominar lo que está encontrando, que le demos, por ejemplo, narraciones, que le demos construcciones para que comparta significados,
que atendemos a través de relatos, de historietas, de solución de problemas. Entonces, fíjese que nos está diciendo que cambiemos nuestra didáctica, que no repitamos en la clase, sino que miremos otras formas didácticas para que le demos a nuestros estudiantes y podamos ayudar a eso que él nos hablaba al inicio, de que el aprendizaje está mediada por una serie de procesos internos cognitivos que los construya con los otros a través de narraciones, historietas, problemas nuevos, muchas otras cosas. Habla también de ese aprendizaje cooperativo, de trabajar en grupos, de enseñar compartiendo y que a través del uso también de las redes. Habla de algunos otros, porque él vivió hasta 2016 y él también utilizaba el Facebook, el YouTube, y entonces dice que la mente aprende a trabajar en equipo y a reflexionar en el proceso de aprender. Ya casi terminamos. Dice que algunos beneficios de este método heurístico que combina toda esa serie de cosas de las que yo he venido hablando. Sigo saludando aquí a Paula, a Quiroz, a Rico San, a Tatiana Meja Valencia, que se acaba de unir. Dice que el estudio memorístico debe de quedar a un lado, que hay que quitar ese estudio memorístico, que hay que quitar esas clases donde nosotros apenas repetimos, que tenemos que mirar son las experiencias y de saber qué sabe el alumno y activar ese desarrollo personal y profesional, que ayudar al alumno a que pueda aprender y a desarrollar sus propias capacidades y competencias. Una cosa muy importante hoy que hablamos del desarrollo de competencias, y en las competencias no solamente está el saber, está también el hacer, que son habilidades y competencias, y está el ser, que son las actitudes de saber estar con otros y compartir con los otros. Nos habla también de esa autoestima y seguridad que las debemos reforzar. Por eso yo les hablaba ahora de ese bienestar, de tener en cuenta esos sentimientos y esas emociones en los otros, de esa asimilación y el recuerdo para mejorar esos aprendizajes basados en las experiencias, y por eso habla de la motivación, de seguir motivando a nuestros estudiantes y que acostumbremos a nuestros aprendices a reflexionar, a resolver problemas y a desarrollar ese pensamiento propio que ellos tienen. Dos frasecitas muy importantes que las quiero leer y sobre ellas quiero comentar ya para terminar. Yo creo que una escuela que no solo enseña a los niños lo que sabemos sobre el mundo, yo creo en una escuela que no enseñe solo a los niños lo que sabemos sobre el mundo, sino que les enseñe también a pensar posibilidades. Eso lo dijo Brunner. No es una escuela que enseña a los niños lo que sabemos sobre el mundo, sino que le enseñe a pensar posibilidades, a desarrollar sus procesos cognitivos. Y los procesos cognitivos nos llevan a crear y a innovar. Y la educación debe ayudar a los estudiantes a aprender. ¿Cómo aprender? No simplemente qué aprender. Una frase muy importante. Debe ayudar a los estudiantes a aprender cómo aprender y no simplemente qué aprender. Debemos cambiar la escuela. Yo sí estoy decidida que la escuela se debe cambiar. Porque la escuela, ¿qué hacemos nosotros? Le damos qué es lo que nosotros queremos que él aprenda. No cómo lo aprende, dónde lo aprende y para qué lo aprende y para qué le servirá eso que está aprendiendo él con los otros y las otras.
Muchas gracias al Centro Universitario Cárdenas, dice gracias por compartir conocimientos. Carmen Tico Gross, gracias profesora, esperamos el lanzamiento del libro, como no, aquí lo haremos, es el lanzamiento y se los estaremos mandando. Muchas gracias a todos y todas las que se han unido y acordémonos que esto es de 30 minutos y estaremos con nosotros, yo creo que nos podremos hacer unas 2 o 3 pedagogías. A mí me gustaría hablar de Vygotsky, me gustaría hablar también de Piaget, que es muy importante porque ellos dejaron sentadas muchas bases y algunas otras pedagogías que hoy en día nosotros utilizamos. Muy amables y nos vemos hasta dentro de 8 días a la misma hora. Gracias por compartirnos su conocimiento, me dice Orjuela Magda. Gracias a todos los que se unieron y hasta dentro de 8 días.